Hay cosas interesantes que platicar con usted. Mire, tenemos en este país una histriónica costumbre de verdad de vanagloriar y de festinar algunas cosas que a veces ni siquiera son importantes o que además ni siquiera deberíamos de festinar. O sea, que se haya sacado el asunto de la ley de la Guardia Nacional con 126 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, porque haya sido unanimidad, desde mi punto de vista, no le quita que haya sido una idiotez. Perdóneme, eso lo digo yo, a título personal, una idiotez respaldada por la unanimidad de la Cámara de Senadores. Así de claro, así se lo digo yo, simple y sencillamente así lo considero. Hay muchas veces que en la historia de la humanidad también por unanimidad se hicieron cosas, Muchas de las atrocidades que hizo Hitler en su momento fueron aprobadas por unanimidad, así como lo está escuchando. Entonces tenemos esa histriónica costumbre de decir, no hombre, todos los mexicanos nos unimos en torno, ahora somos todos México, no hay partidos políticos, somos todos y los tomamos por unanimidad. La decisión política, la negociación, se prevaleció en todo momento el interés de la nación. Ni madre, perdóneme, eso no es cierto. Mentira total. ¿Qué interés de la nación y qué interés de la nación? Se lo voy a, y más o menos voy a tratar de explicárselo, Esto no fue un triunfo de la oposición, que puedan decir, claro, para que vean que si quieren hacer una reforma constitucional, los acotamos, ¿no? Ni un triunfo del presidente de la República que diga que hoy todos somos México y no hay partidos políticos. Perdóneme, esto simple y sencillamente es un acto de ingenuidad política. Y en política, ingenuo, tira pendejo. Perdóneme. Y así son las cosas. Mire, como le digo, se supone que quien encabezó las negociaciones fue el subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo, en coordinación con Ricardo Monreal, y que por un lado estaba el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y también Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Le reitero, los partidos de oposición también dicen que le demostraron a López Obrador que unidos pueden cortar cualquier decisión que pretenda Andrés Manuel López Obrador y que pueda acercar a la panza de Maduro. Pues le digo, tengo una muy mala noticia: perdió México, perdió el ejército, perdió la actual Policía Federal, pero perdimos los ciudadanos sobre todo y más que nadie. Mire, vamos a hacer un poco de historia y le reitero, la Policía Federal en su momento fue formada en el sexenio de Vicente Fox. En ese momento era Policía Federal Preventiva, ¿se acuerda? Ya le he comentado 1000 veces de las Fuerzas Federales de Apoyo. ¿Quién estaba en las Fuerzas Federales de Apoyo? El ejército, porque no había en ese momento elementos que pudieran entrar, que vinieran de otro lugar, ni los podían inventar, ni los podían capacitar en el tiempo breve en que esto sucedió. A ver, como le digo, que finalmente, si vamos a seguir simulando que con una policía encabezada por un civil, en este momento podemos resolver el desastre que ocasiona casi 80 muertos diarios derivados de la violencia, le reitero, estamos sufriendo del síndrome del tío Lolo, ¿Por qué? Porque el mando militar, la estructura, la disciplina, el entrenamiento ha sido sustituido por un drama de distintas organizaciones no gubernamentales a un asunto civil. Y perdóneme, pero estamos bien amolados y así fue, Y sí le echo la culpa a las ONGs porque los partidos políticos no pueden hacerse más tontos, Era el PRI y el PAN los que en su momento, en el sexenio pasado, vociferaban y juntitos pedían aprobar la Ley de Seguridad Interior, ¿se acuerda? Que le daba certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles. Y la oposición, que hoy digo que estaba, yo digo estaba porque ahora están totalmente satisfechos con lo que aprobaron, decía que esto de la Ley de Seguridad Interior era una soberanía, una invasión a la soberanía de los estados y además militarizaba al país. Falaces argumentos, todos políticos y lejanos a la realidad ciudadana que pasa por el exterminio en manos de las ratas en la calle. Todo el día están asaltando, todo el día están matando y aquí nada más, ya creemos que una reedición mal hecha de la Policía Federal va a ayudar. Si se puede salvar algo es la autorización constitucional lisa y llana de que las Fuerzas Armadas puedan participar en materia de combate al crimen organizado por lo menos durante 5 años. Le reitero, no me arrugo y le voy a decir, en 5 años no va a pasar nada. En 5 años van a seguir en las calles los militares, porque de verdad hay que ser serios. Las irrisorias y corruptas policías estatales y municipales no van a estar preparadas en 5 años para entrarle de lleno al crimen organizado y ya lo verá.
No veo tampoco la creación de un órgano, que la creación de este órgano, perdón, sea la solución a los problemas de origen. Hubiera sido entonces para ese caso, ¿no? Pues reforzar y apuntalar la antigua Policía Federal antes de empezar con otro experimento que en lo personal no tiene los elementos para solucionar el peor problema que ha acosado el país en décadas. Como le digo, en el 2000 Fox creó la Policía Federal Preventiva. En pláticas con el general Ricardo Clemente Vega García le decía que finalmente esto iba a servir de muy poco, ¿no? Porque lo malo pues no era sacar a las tropas de los cuarteles, lo difícil era regresarlas precisamente. Calderón le quitó lo preventivo, ¿se acuerda? La Policía Federal, y entonces ya nada más iba a ser Policía Federal en lugar de Policía Federal Preventiva, para que pudieran simple y sencillamente ir en contra del crimen organizado. También en Peña se hizo la famosa Gendarmería Nacional, que fue una simulación, porque tampoco nunca se contó con los elementos necesarios para conformarla. Y ahí vemos a 3 o 4 patrullitas que andan circulando de la Gendarmería Nacional, y vemos a 2 o 3 que andan también con otro tipo de uniforme, ¿no? Pero bueno, finalmente no había efectivos para conformarla y era nada más hacerse los locos. En este momento nuestros políticos, desde el púlpito, de hacer lo políticamente correcto, crean esta Guardia Nacional Civil limitada en el tiempo, que no es más que otra simulación, que han disfrazado de un triunfo de la democracia. Quizá para ellos es un triunfo, para usted, para mí es otra falta majestuosa de cataplines, otra acción tendiente a beneficiar sus posturas políticas, a sus gobernadores y presidentes municipales, que uno, les aterra que les quiten la caja chica, y dos, también les aterra que los exhiban como ladrones y socios de la delincuencia. Si van a unir, o sea, si van a unir fuerzas los señores de la oposición, ¿por qué no se unieron también en su momento para ir en contra de decisiones muy importantes, ¿no? Como la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no para quitarle a los mexicanos la posibilidad de vivir en paz con una decisión de verdad dura, una decisión difícil, una decisión valiente, en donde finalmente sí va a haber un estado en donde va a haber mucha gente armada en la calle y en donde van a ser incorruptibles, y a eso le tenemos más miedo que otra cosa. Que no podamos tener un policiete al que le podamos dar 300 pesos para arreglarnos con él, eso sí le tenemos pánico. Que saquemos el coche y entonces el coche es robado porque me lo vendió mi sobrino, y entonces te vas a ir al bote por andar trayendo un coche robado y no se puede uno arreglar, a eso le tenemos pánico, ¿no? Pero bueno, no le extiendo por esta carta tampoco, y jamás lo haré, una carta en blanco a los militares y a los marinos. Le reitero, si violan los derechos humanos deben de ser juzgados, deben de ser castigados, pero si no tienen los tamaños para salvarnos y se escudan en la histórica unanimidad de los señores legisladores, nos siguen engañando como siempre, viendo por sus intereses particulares y de partido. Ojalá tengan la unanimidad para con cataplines defender a México y a los ciudadanos de forma real, y no la medida de las ONGs que les dicen, ay, van a militarizar, en la guerra y abrazos y no balazos, carajo, más abrazos, más balazos de los que hay hoy en día. Y con esta simulación, entonces, vamos ahora a la Guardia Nacional, pero fue por unanimidad. Por unanimidad, para que no sirva de absolutamente nada. La misma, mire, no es otra cosa que lo mismo que hayamos visto con la Policía Federal, ahora con algunos militares participando, y que finalmente estarán bajo el mando de un civil, y que finalmente también, pues bueno, estarán nada más durante 5 años. Lo mismo que pasó con la Policía Federal. No va a haber ninguna solución, no van a regresar a los cuarteles, y desgraciadamente el problema de la inseguridad, que usted y a mí creo que nos debe de tener aterrados, va a seguir igual. Pero claro, fue por unanimidad, ¿no? Decía Facundo Cabral que le tenía mucho miedo a los pentontos, porque eran muchos, ¿no? Y podían hasta tomar decisiones políticas. Por eso hay que tenerles de verdad miedo, pavor.